la trayectoria desde Galileo a el siglo XX, un poco la evolución de la ciencia moderna a partir de los aportes de Galileo, que ya fueron vistos, que de alguna manera ya fueron pensados, y con un, digamos, con un eje que tiene que ver con el poder de la ciencia, la quita de libertad y la ganancia de libertad. La libertad, la ciencia y la libertad entendida como ganancia de autonomía, como ganancia de posibilidades, y la libertad y la pérdida de libertad entendida como la pérdida de centralidad, de importancia, de autonomía en el sentido existencial de la palabra, ¿no? Bueno, en ese sentido nosotros habíamos marcado que el primer ataque central a esa centralidad, a ese ego que todos tenemos, había sido Copérnico-Galileo con el desplazamiento del centro del sistema solar. Para hacerlo, tanto Copérnico, Galileo, también hay que agregar a Kepler, a Tycho Brahe, y algunos otros compañeros de tiempo histórico en el tema de la revolución científica, de aportes históricos, hay que establecer y pasar en limpio que es la experimentación la que se instala en todos ellos, desde Galileo en adelante la experimentación se transforma en central. En segundo lugar, la experimentación, digamos, controlada, por un lado la experimentación general, después la experimentación controlada, la idea de laboratorio, de repetición, de prueba, de intentar controlar fenómenos para ser estudiados, y entonces empiezan a diseñarse un montón de dispositivos para dominar la naturaleza y poder estudiarla, ¿no? La idea de la inducción, y esta es una cosa importante, se instala el método inductivo como modo de llegar a leyes generales. Recuerden ustedes, chicos, que el poder de la ciencia moderna, el poder devastador sobre la realidad, devastador no, transformador, revolucionario sobre la vida de todos nosotros, se basa en la idea de leyes científicas, ¿no es cierto? Las hipótesis se transforman en leyes, las hipótesis como supuestos, frente a este fenómeno, frente a este problema que estoy viendo en el mundo, frente a este problema de por qué este animal se comporta así, por qué el clima, o por qué encuentro fenómenos que nos rodean y que no puedo explicarlo, empiezo a tener problemas de investigación, luego empiezo a veces a desarrollar hipótesis, esto podría ser por esta causa, por esta otra causa, dada estas circunstancias, y luego, con el método inductivo, con la experimentación, con las matemáticas como herramienta aliada, voy tratando de construir demostraciones, teorías y demostraciones que me lleven a sostener leyes. Y ese es el camino, de alguna manera sencillo, con 4 o 5 componentes centrales, fenómenos, problemas, hipótesis, construcción de teorías, experimentación y control sobre el mundo, y luego demostración de esas teorías y transformación en leyes. Leyes que pueden ser empíricas o que pueden ser teóricas, que pueden ser particulares sobre un grupo de fenómenos o que pueden ser universales. Esas leyes y este esquema de acceso al conocimiento funda una revolución total. Es novedoso, es innovador, es rupturista, esta conjunción de elementos es totalmente rupturista frente a lo que se hacía antes, y a partir de ahí se empieza a generalizar como vamos a llamarlo así, la receta de cómo hacer ciencia.
la receta para adquirir conocimientos nuevos, el mecanismo o los pasos o el proceso que debo seguir para poder saber más y mejor del mundo, sobre el mundo. Y una vez que sé más sobre algo del mundo, sobre la economía, sobre la inflación, sobre los mercados, sobre el Estado, sobre las placas tectónicas o sobre las mareas, una vez que sé más de ese mundo, emito leyes. Esas leyes son claves para que la ciencia pueda seguir avanzando, pueda seguir desarrollándose. ¿Por qué? Porque si no, como en algún momento mencionó por otras razones Andrea, volveríamos siempre al punto de inicio, siempre volveríamos a cero, perderíamos la noción de acumulación del conocimiento científico. ¿Se entiende? Les pregunto, ¿entienden esta idea de acumulación gracias a las leyes? Acumulación del conocimiento económico gracias a la formulación de leyes científicas, o no a la formulación, a la demostración y adquisición de leyes científicas. ¿Qué entienden de lo que les estoy diciendo? ¿Cómo lo piensan a esto? Denme un ejemplo. ¿Qué sería volver a cero? Díganme cualquier cosa, lo que se les venga a la cabeza. ¿Qué significa acumular conocimiento a partir de leyes? Y significa partir del trabajo de una persona anterior que ha hecho, que bueno, que mediante método ha demostrado tal, tomar eso y seguir avanzando sobre nuevo conocimiento, más específico o mejor, eh, más específico en otro ángulo, digamos, pero eso, ir construyendo sobre lo construido, Claro, para ir más arriba. claro, porque si no, piensen ustedes, ¿por qué se subirían al auto? Ustedes piensen cuando se suben al auto la tesis que tienen. Ustedes cuando se suben a un auto, todos cuando nos subimos a un auto, digo un auto, pero en todos los campos se da lo mismo, suponemos que hay un montón de leyes que se cumplen y que son tácitas. ¿Cuáles? Si no, no arrancaríamos ni loco el motor. ¿Cuáles leyes se cumplen y son tácitas y no las ponemos en discusión? Que no las probamos nosotros, que no las descubrimos nosotros, que no las experimentamos nosotros, que las aceptamos. Las leyes físicas, de gravedad y las cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, claro, tengo yo vivo, ¿dónde vivís vos, Federico? Yo vivo, vio profesor ahí en la calle X, en la subida, bueno, en el pasaje, uy, ¿cómo hace para estacionar el auto ahí? No, no hay problema, uno se acostumbra a todo. Bueno, entonces estaciona el auto. ¿Y cómo hace para que el auto no se te venga abajo? ¿Cómo pasa? ¿Qué es lo que sucede? No, porque está el freno de mano, profesor. Extraño. Con el freno de mano el auto no se va para abajo. Además, cuando arranco en primera, siempre arranco despacio, en primera voy frenando. No hay drama. Pero mira que está empinada tu vereda, tu cuadra. No, pero estamos todos acostumbrados en el barrio. ¿Qué me está diciendo él? Que hay un montón de leyes relacionadas a la fuerza, a la gravedad, a la energía, que están calculadas en ese vehículo, y por el cual voy a subir a mis niños sin temor a que nos matemos todos, porque esos han sido calculadas por los fabricantes y me garantizan a mí una base de seguridad funcional. No me voy a caer, no me voy a matar, el avión no se va a caer, el auto no se va a caer, el barco no se va a hundir, ¿no es cierto? La garrafa no va a explotar, porque hay construcciones que se basan en conocimientos científicos y luego en técnicas para construirlos que a mí me garantizan que yo puedo pensar en otra cosa. Yo puedo pensar en otra cosa. Cuando yo miro por el telescopio, o miro por a través de la cámara de fotos, de la parte donde pongo el ojo, que no me sale ahora el nombre, cuando yo miro por ahí para capturar una foto, no me entro a preguntar si lo que está capturando es realmente lo que sucede o hay una distorsión de lentes, de óptica, de luz, si lo que voy a capturar está totalmente equivocado. Confío en que las leyes ópticas que están
incluidas en el juego de piezas dentro de la cámara, me van a dar a mí un fiel reflejo de lo que es. Saco la cámara, mantengo el ojo, veo lo mismo, excepto que use el zoom u otras cosas que, pero digamos a simple prueba, una cámara de foto. ¿Y por qué? Y porque doy por asegurado un conjunto de leyes ópticas que funcionan. Cuando miro por el telescopio, observo lo que ves, veo tal cosa, creo en lo que veo. ¿Y por qué creo en lo que veo? Creo en lo que veo porque confío en los instrumentos que uso. Si no, no podría confiar. Directamente no podría saber qué hay del otro lado, porque estaría frente a un aparato que desvirtuaría la realidad y entonces diría, mirá, por este aparato se ve tal cosa, pero en realidad no sé cómo es el mundo allá lejos, porque estos aparatos no reflejan el mundo, están llenos de ilusionismo, de trampas, de fallas, de imperfecciones que me impiden a mí ver. Entonces, cuando miro por el telescopio no cuestiono lo que veo, cuando miro por la cámara de fotos no cuestiono lo que veo, cuando me subo a un auto y voy a estacionar en 60 grados, no pienso que me voy a matar, cuando me subo a un avión no pienso que me voy a estrellar. Y así en todos los órdenes, todo el tiempo, en todo lugar. Todo eso significa la posibilidad de que nos basamos en leyes científicas que ya no cuestionamos, que aceptamos como probadas, las usamos para armar herramientas tecnológicas, confiamos en ellas y a partir de esas herramientas podemos estudiar otras cosas nuevas, seguir construyendo conocimiento científico. Entonces, esta es la noción de acumulación, de confianza en leyes científicas que nos dan a nosotros la posibilidad de que la humanidad sepa cada vez más. Podemos saber cada vez más porque lo que ya se demostró lo consideramos válido y verdadero. Entre muchas comillas, incuestionable. Entre muchas comillas. Confiamos, creemos, validamos ese saber y vamos por más. Entonces, frente a la pregunta en el examen, ¿qué se entiende por acumulación científica y cuáles son las piezas claves para que ésta sea posible? Ustedes deben contestar, las piezas claves son la construcción de teorías y la validación de leyes. Y la acumulación del conocimiento científico es posible gracias a este dispositivo de validación de conocimiento científico que permite no volver al punto cero. O le podríamos hacer otra pregunta con Andrea. Explique y fundamente por qué la ciencia no permite volver al punto cero, a un eterno retorno al conocimiento elemental. ¿Por qué nos permite ir para adelante? Por esto que estamos hablando. Si no, no habría avance. Pero eso no significa que la ciencia moderna y su construcción de leyes no tenga momentos críticos, crisis y reestructuraciones y cuestionamientos. Son, por eso dije, verdades provisoriamente o momentáneamente indiscutibles, confiables, aceptadas, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿son confiables? ¿Son verdad o no son verdad? Son verdad por un tiempo. Son verdad por un tiempo, hasta que aparecen revoluciones científicas, hasta que aparecen cuestionamientos integrales y podemos llegar a cambiar esas verdades por otras. Otro de los elementos de esta revolución científica de Copérnico, Galileo, Tycho Brahe, Kepler, etcétera, y muchos otros, es la idea de el uso de las matemáticas y de la escritura común, del lenguaje común. Dijimos el uso de las matemáticas para precisar, pero también el uso de las matemáticas no solo para precisar y cuantificar los fenómenos naturales, sino como modo de darle objetividad, como modo de ir construyendo un lenguaje universal, para que todos entendamos lo mismo, para que todos podamos entendernos en un congreso, en un debate científico, cuando nos muestren una validación de una ley, entendamos cuáles son sus operativos de demostración, y la matemática es la que mejor se presta a esos mecanismos de universalización de la ciencia. Luego de la matemática, ¿qué vino?
en el momento, ¿qué relación hay entre lenguaje científico y dominio político? ¿Qué les viene a la cabeza? Lenguaje político, lenguaje científico, perdón, y dominio político. Por un lado dijimos, los modernos intentan usar la lógica y la matemática para armar un lenguaje universal. Pero posteriormente, en ese ciclo, viene la idea del poder político y el lenguaje científico. ¿A qué les viene a la cabeza este tema? ¿Cómo lo podemos pensar? Tienen cualquier cosa, anímense. No importa si le erran. ¿A qué les suena? Al que tiene... Habla vos, habla vos. Sí. A la creación de instituciones educativas, o sea, una centralización de la educación en ese sentido. Con el lenguaje universal. Sí. Pablo. Digamos, como la creación de manuales y eso. Sí, para enseñar ese lenguaje. Sí, claro, bueno, por ahí sí. Pero lo primero que les quiero sugerir es la idea de cuál es el idioma de la ciencia, además de la matemática. La lógica. Y el tercero, el inglés, chicos. No se habla de ciencia en zulú. No se habla de ciencia en catalán. No se habla de ciencia en portugués. Los portugueses, los madrineses en el CEMPAT, los investigadores de México escriben en inglés. El lenguaje, no siempre, pero en un gran porcentaje, si desean ser debatidos y leídos más allá de su aldea, escriben en inglés. Porque el lenguaje de la ciencia es el inglés. Incluidos los chinos, incluidos los rusos. ¿Y por qué los hindúes, los chinos y los rusos escriben en inglés y los argentinos para exponer una tesis? Una tesis sobre las amebas, una tesis sobre los asteroides, una tesis sobre la economía, una tesis sobre lo que fue, sobre la alimentación, sobre la clonación. ¿Por qué escribimos en inglés? Porque se considera como un idioma universal. Se considera un idioma universal. O sea, trasciende fronteras más que cualquier otro idioma, hoy por hoy. Claro, ¿por qué? ¿Por qué, Micaela? ¿Qué relación podemos encontrar entre el inglés, la ciencia y la política? No, el profe me mató. Pero bueno, también tiene que ver, debe estar vinculado a esto de las colonizaciones, cómo fue. Claro, claro. Tiene que ver con el poder de imponer un régimen. ¿Quién fue el imperio moderno durante la Revolución Científica? ¿Quién fue el imperio? ¿Quién fue? Claro, los ingleses. Los ingleses, que por lo menos durante el siglo XVI, XVII y XVIII y XIX son el gran hegemón mundial, son el gran imperio, tienen desde Australia hasta Canadá, todavía hoy tienen un montón de islas en todo el mundo, hasta las Malvinas. Fíjense lo lejos que está de Inglaterra las Malvinas, la India, una parte de China, una parte de Mongolia, una parte del Asia, la Indochina. Es decir, los ingleses en todo África, están en todo el planeta e imponen la fuerza de su imperio, que luego da la casualidad, no es la palabra casualidad, digo, da el alineamiento de que el nuevo imperio también habla la misma lengua, podría no haberlo hecho, y al hablar la misma lengua, ¿cuál es el nuevo imperio? Estados Unidos. Pablo, le leo la boca porque tiene el micrófono, pero él dice Estados Unidos. Estados Unidos, que en 1945 termina de reemplazar al imperio británico como el gran imperio mundial, el gran hegemón mundial. Entonces, Inglaterra y Estados Unidos, en distintos siglos, son
los imperios mundiales y por lo tanto imponen reglas, imponen normas que hacen que las revistas científicas más importantes del mundo, los museos científicos más importantes del mundo, las cumbres y los lugares de investigación más importantes del mundo, se hable inglés. Entonces, si querés ser publicado en una revista importante, tenés que mandarla en inglés. Hoy eso se ha flexibilizado un poco, ¿no? El español defiende sus revistas también, pero eso es reciente, no tiene más de 30 años. Se están revalidando otras lenguas, revistas nacionales, pero sigue siendo el inglés el idioma universal en el cual habla la ciencia. No es posible hacer microbiología, astronomía, física, sin saber una palabra de inglés y ser una persona de referencia mundial. Porque de entrada, el otro tiene que hacer el esfuerzo de traducirte. Insisto, en estos últimos años eso se ha facilitado, los traductores profesionales, la revalorización de las lenguas, se ha ido flexibilizando un poco. Pero entonces, hay una búsqueda de armar una lengua universal, que es la matemática y la lógica. Y luego una manera de construir una ciencia desde el punto de vista lógico, que es la conjunción del método deductivo con el método inductivo, que busca la construcción de leyes científicas validadas, reconocidas y sostenidas por organismos mundiales con dependencia del país hegemónico. Y eso es una buena parte de la dinámica de la ciencia moderna del siglo XVIII, XIX y XX, de los últimos 300 años. Ahora viene una irrupción nueva que va a ser vamos a volver a 1918, ¿no? Viene una época interesante que es el ascenso de un nuevo imperio, pero de características totalmente distintas. Hubo muchas veces imperios que lucharon entre sí. La última lucha fue el comunismo soviético global contra el capitalismo norteamericano global. Esa lucha que duró 1918-1991, algo así como 70 años de guerra entre dos que querían mandar, dos alineamientos. Luego vino la era del mundo unipolar, podríamos decir, Fukuyama, en la idea de Estados Unidos es el ganador, y luego aparece hace 15 años atrás un nuevo gigante. ¿Cuál es? China. China. China aparece en el escenario mundial diciendo: el mundo lo vamos a dominar nosotros. Vamos a ser el nuevo megapoder mundial. Por riqueza, por inteligencia, por armas, por A, por B, por C, por D. Y entonces viene una era de guerra imperiales entre China y Estados Unidos, que recién empieza, que les va a llevar a ustedes gran parte de sus años juveniles. No sé cuánto va a durar, nadie lo sabe, pero estoy seguro que Martín, que Camila, que Carolina, que Micaela van a tener sus niños, van a formar sus familias y van a estar siempre comentando el tiroteo comercial, político, institucional, militar entre China y Estados Unidos. En los próximos años, China y Estados Unidos van a luchar por quién manda en el mundo. Y eso lo estamos viendo en todo sentido. Vamos a ver si esa puja tiene o no un correlato en el lenguaje científico. Pareciera que no. China no está luchando por imponer su lenguaje. Se adapta bastante pragmáticamente al inglés, por ahora. No pareciera que China exija publicar o financiar instituciones científicas en que hablen mandarín.
sino más bien se adapta bastante bien al inglés. Veremos, esto recién empieza. Sí hay una disputa creciente por la moneda. Ustedes saben que la moneda, la ciencia, el mercado, la lengua, la cultura, son campos de lucha imperiales en donde estos imperios pujan. La moneda también. Se viene una era de puja al dólar. Estados Unidos logró imponer el idioma, militarmente su dominio, su moneda, y también logró imponer, que creemos los que estudiamos estos temas, que es su mayor fortaleza, que es un modelo cultural. Hollywood, un modelo de consumo, un modelo de familia, un modelo de vida, en el que básicamente las sociedades en los últimos 80 años intentan parecerse. El 90% de ustedes sueña con ser la clase media americana. 2 autos, la lancha, el garage, las bicicletas, el kayak, muchas cosas, casa grande, prosperidad, felicidad. Ese es más o menos el modelo norteamericano. No es el modelo de las clases medias chinas, donde por distintas razones se vive en monobloc. Las clases medias prósperas viven en monobloc. Las clases medias prósperas norteamericanas no viven en monobloc, viven en suburbios, que es lo que nosotros soñamos. Nuestra casa, el parque adelante, el parque atrás, la flor, el árbol de Navidad, la película, Papá Noel, la lancha. Todos esos sueños que tenemos fueron impuestos por un modelo de qué es ser feliz en el capitalismo. En el capitalismo ser feliz es lograr eso. No es que se les ocurrió a ustedes esa idea. A mí, yo no lo tomé de ningún lado, a mí se me ocurrió que eso es lo que quiero. No, no, hay un modelo de consumo que viene desde muchísimos años. Muy bien. Entonces volvemos al lenguaje y a la ciencia, a la revolución científica. Lenguaje, lógica, matemática, demostración, ley empírica, todo esto constituye la revolución de 1600 a 1900, ¿no? El inductivismo, y por ahí yo me quedé corto en mencionar algunos aspectos del inductivismo. El inductivismo intenta hacer una inferencia de lo particular a lo general. Y eso es muy importante, la inferencia. ¿Saben lo que es la inferencia? El salto lógico de A a B. Denme un ejemplo de inferencia. De A a B. Cualquiera, se les ocurra, sí. No importa si equivoco, un sándwich de milanesa, no importa. Anímense a decir cualquier cosa. ¿Qué es la inferencia con un salto lógico por el cual de A llego a B? Bueno. No sé, decir que todos los autos tienen 4 ruedas, entonces si tiene 4 ruedas es un auto, algo así. Claro, algo así. Por ejemplo, podemos decir, tengo mucha sed, por lo tanto, voy a aceptar tu vaso de agua, tu ofrecimiento de agua. ¿No es cierto? Es decir, yo tengo mucha sed y tengo la posibilidad de tomar un vaso de agua que me ofrecen, es lógico que yo pueda concluir que A deriva en B. O he tenido una familia sumamente agresiva y violenta en mi casa, y eso, por lo tanto, ha dejado en mí secuelas importantes que estoy tratando en mi salud psicológica. A produjo B, fenómeno de inferencia lógica, ¿no es cierto? Hay mucho tránsito, por lo tanto voy a demorarme más en llegar a la oficina. ¿Estás viniendo a la oficina? Sí, pero hay mucho tránsito. Ah, ok, te espero entonces. Ya entiendo la inferencia. Hay mucho tránsito, se va a producir otra cosa. Eso es, si A, entonces B. Hay una inferencia lógica. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar de varias inferencias, de varias observaciones individuales, a una inferencia general? Eso es el inductivismo,
y es una de las herramientas de esta revolución científica. ¿Qué significa? Pasar de varias inferencias individuales, de varias observaciones individuales, a una inferencia general. ¿Qué ejemplos pueden tomar? En este salto lógico. Piensen. Si yo veo un montón de... Lo veo todo el tiempo en las expresiones nuestras inductivistas, ingenuas, ¿no? ¿Sabés qué? ¿Estás, Sebastián, te casaste? No, profe, no. Para mí no es el amor. No, olvídate, no me interesa conocer a nadie más. ¿Por qué? No, porque ¿sabés qué? Cuando uno ve una vaca, cuando se quemó con leche y ve una vaca y llora. Y la primer novia se fue con mi primo, la segunda novia nos íbamos a casar y dijo que yo al final no era para él. No, basta, el amor no es para mí. ¿Qué está haciendo Sebastián? Está tratando de generalizar, de universalizar, de masificar una conclusión a partir de datos, de hechos concretos, individuales, que le ofrecen la posibilidad de dar un salto lógico de lo individual a lo general. A todas las mujeres. Todas las mujeres no son para mí. Se puede pensar con el diagnóstico de un médico. Porque te duele la cabeza, te duele la panza, te duele, no sé. Te pasa esto y lo otro, entonces el diagnóstico está. Una cosa así. Claro, Micaela, cuando tenemos varios puntos concretos nos permiten llegar a una conclusión. Eso se ve mucho cuando observamos y describimos características generales de un fenómeno. Por ejemplo, Fernando Parra, ¿no? Que no lo escucho participar mucho. Fernando, ahí te voy a preguntar. Si vos, ¿cómo llegás a la conclusión de que todos los cisnes son blancos? ¿Y todos los qué? Perdón, no escuché bien. Que todos los cisnes son blancos. ¿Los cisnes de qué color son, Fernando? Blanco. ¿Y cómo llegamos a ¿Todos los cisnes son blancos? Creo que sí. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Y porque lo veo. ¿Cómo? Y con los ojos lo observo. Sí, pero ¿qué es lo que observás? ¿Observás todos los cisnes? Y sí. ¿Así? ¿Cuántos cisnes? Por ejemplo, yo veo los que están en un lago, por ejemplo. ¡Ah! Vos ves esos 20, esos 100, esos 38, claro, esos 99. Pero ¿cuántos cisnes hay en el mundo? No, qué sé yo, un montón. ¿Cuánto? No sé cuánto. ¿Aproximadamente 1000? No, debe haber más, profe. ¿100.000? No sé. 1.000.000, 1.000 millones, no sabemos. Puede haber 1.000 millones de gorriones, 1.000 millones de palomas, 100 millones. Entonces, vos estás muy lejos de ver todos esos cisnes. ¿Vos viste los cisnes de Cuba? ¿Vos viste los cisnes del lago de Maracaibo en Brasil? ¿Vos viste los cisnes rusos? ¿Vos los viste? No. No. Pero sin embargo decís, los cisnes son blancos porque te paraste frente al lago, a la esquina de tu casa, viste 30 cisnes y decís, los cisnes del mundo son blancos. Eso es un salto, una inferencia ingenua, pero una inferencia entre casos particulares hacia una categoría y una universalización general. Le estás aplicando la categoría blanco a decenas de millones de individuos a partir de ver 38. Ah. O 22, o 15. Y Sebastián, ¿cuántas mujeres hay, chicas, alrededor de posible que Sebastián conozca? Por lo menos 20 millones de Argentina, de las cuales de las 20 millones debe haber 6 millones en condiciones de enamorarse de Sebastián, digamos, una edad de 5 años menos y 20 años más, qué sé yo. Bueno, unas 5 millones. Sin embargo, le fue dos veces mal a Sebastián, con 2 chicas. Dijo, no, con las mujeres no va. Las mujeres en la Argentina, X atribución. O la chica dice lo mismo, no, los varones no hay ninguno fiel. Te meten los cuernos todo, no, basta. Me pasó una vez, me pasó 2 veces y ya está. Ya sé lo que son los varones en la Argentina. Pero ¿cuántos varones conocés? Y con estos 2 me alcanza.
Con estos dos me alcanza, ¿para qué quiero conocer más? Pero hay más o menos unos 6 millones de varones en condiciones de procrear contigo, en edad y compatibilidades posibles, más o menos, que no son ni niños ni ancianos. Sí, sí, no, pero con 2 me alcanza, ya sé lo que son los varones. Lo mismo que está haciendo nuestro alumno que se acaba de ir con los 22 cisnes que vio en el lago enfrente de la casa. Y eso se llama inductivismo, se llama la posibilidad de crear saltos lógicos, inferencias, desde un conjunto limitado de casos a un conjunto ilimitado de casos, hacia una ley general de casos. Y eso fue aplicado en la ciencia empírica de muchas maneras en esta fase revolucionaria, fundacional de la ciencia moderna, para poder llegar a leyes. Luego vamos a usar lo que son basado en esta estructura elemental, vamos a usar lo que llaman las estadísticas, el porcentaje, que se va a ir puliendo en todo el siglo XIX y en el siglo XX para hacer una herramienta súper poderosa de cálculo de, a partir de casos concretos, qué probabilidad tiene Sebastián de ser engañado de nuevo. ¿Qué probabilidad tienen los cisnes de ser blancos? A partir de una relación de casos y un cálculo y una determinada cantidad de información. Bueno, entonces, eso también incluye el paquete de la ciencia moderna, esta revolución científica que nos va a ir dando precisión sobre el mundo, que lo va a ir desarmando, lo va a ir pensando, va a ir anunciando avances, hipótesis, leyes, usando también esta herramienta del inductivismo. También es importante decir que en el siglo XVII y en el siglo XVIII se fundan las nuevas instituciones científicas. Tal vez siempre decimos, chicos, que la Royal Society en Inglaterra podría ser el puntapié inicial de lo que sería un colectivo institucional que promueve la ciencia, la financia, hace lobby con los poderosos de turno y la valida. La Royal Society, que se va a transformar en lo que conocemos comúnmente todos como la Escuela Nacional de Ciencia, la Academia Nacional de Letras, la Academia Nacional de Biología, la Academia Nacional de X Ciencia. Ese modelo institucional que se funda en el 1600 se va a ir multiplicando y va a ser una pieza clave para validar, legitimar, dar autoridad, defender, divulgar el conocimiento científico. Son una especie de clubes, de lugares donde los científicos se encuentran, debaten, se ayudan, se premian, se conocen y se fortalecen. Esas instituciones científicas están más vigentes que nunca. Han proliferado en todo el siglo XX de una manera impresionante y lo siguen haciendo en el siglo XXI. ¿Qué Royal Society conocen en chiquito o que cumple esa función en chiquito en Trelew? En Rawson, en Gaiman, por si ustedes no son solo de Trelew. ¿Cuáles son las Royal Society de Trelew? Las sociedades científicas de la zona. Bueno, por ejemplo, los congresos, los círculos de estudio, el CONICET, la red de investigadores X, el Museo Peruglio, para los que se dedican a la antropaleontología, el Instituto de Estudios del Mar de Playa Unión, constituyen instituciones defensoras de una ciencia, promotoras de un saber, defensoras de sus protagonistas, les buscan becas, sueldos, viajes, dinero, ventajas para sus protagonistas, tanto para que vivan mejor la vida ellos y prosperar económicamente, como para que adquieran dinero y recursos para sus estudios, sus viajes, sus publicaciones, la universidad.
acumulan materiales, hacen circular sus libros, sus papers, intercambian saberes, conocimientos, bibliotecas, y son en pequeño, en chiquito, pero más o menos lo que la gran Royal Society fue en el 1600. Un gran centro de fomento de la ciencia, de articulación científica. Y eso es muy importante cuando hablamos de la revolución científica. Las instituciones que la ciencia trajo, las instituciones que la apalancaron, que la defendieron y que aún lo hacen cada vez más. Ahora hay instituciones científicas o tecnológicas por todos lados, a todo nivel, de toda calidad, chiquita, mediana, grande, de altísima especialización, de bajísima especialización, de altísima calidad y reconocimiento internacional, o su opuesto, mediocres y grises. Bueno, hay de todo en todos lados porque hay una proliferación científica extraordinaria, impresionante. En todos lados se hace ciencia, se buscan saberes, en todos lados hay gente estudiando, hay gente escribiendo, hay gente investigando, hay gente pensando, hay gente divulgando saberes. La ciencia se ha transformado en un conocimiento casi hegemónico. Como antes todo el mundo hablaba de la religión y en cada esquina se leía la Biblia y pastores recorrían todas las venas de la sociedad y en cada fiesta, en cada evento, en cada reunión se emitía una plegaria, se leía un párrafo de las Sagradas Escrituras y la religión se respiraba en todos los rincones de una sociedad. Eso fue reemplazado a partir de la revolución científica y de modo gradual con el discurso científico, que hoy lo ocupa todo, hoy está en todos lados, en cada lugar hay una reflexión, una investigación, una publicación, una noticia, un experimento, una revista, una beca. Piensen ustedes acá, les menciono así rápido porque no tengo preparado esto, pero podría estar toda la tarde mencionando un ejemplo. Acá nomás tenemos la Exponet, la Feria de Ciencias en las escuelas secundarias, semilleros permanentes para que los jóvenes practiquen tecnología, desarrollen proyectos científicos, estudien cosas, la difundan. Si estamos todo el tiempo provocando eventos científicos o de alfabetización científica o de comunicación científica, la ciencia lo invade todo. Lo invade todo. Y eso viene de este proceso revolucionario que se llama revolución científica, ¿no? Les había mencionado que la ciencia también se va, si bien no es, podríamos decir que no es un atributo de la democracia, pero sí hay vinculaciones especiales que se pueden encontrar entre ciencias y sistemas políticos. La revolución científica se potencia, se acelera, se profundiza cuando el contexto lo permite, cuando las represiones, las censuras, los financiamientos, las autoridades, las reglas permiten que eso avance más o avance menos. Por eso no vamos a encontrar, o vamos a encontrar muy poca ciencia social de calidad en Cuba. Autores cubanos que un politólogo tenga que leer. Mirá, si vos vas a estudiar ciencia política, si vos vas a estudiar economía, si vos vas a estudiar sociología, y no te podés perder a Silvio Rodríguez. Y no, Silvio Rodríguez es maravilloso musicalmente, pero hay poco Silvio Rodríguez en la ciencia política o en la sociología. ¿Y por qué? Porque el régimen se pone incómodo frente al estudio del poder. Y no lo promueve. Entonces Cuba va a ser una nación poderosa en salud, en educación física, en medicamentos, en astronomía, podría serlo, no lo es, pero podría serlo, en astronomía, podría serlo en microbiología. Bueno, allí el desarrollo, la inversión, el fomento de la ciencia no choca contra un régimen. Pero no es lo mismo estudiar el poder en el mercado, la empresa, el gobernante, la dominación, la injusticia, las clases sociales, el género, la libertad sexual, la comunicación horizontal. Todos esos temas incomodan al que tiene el poder.
Por lo tanto, las academias se ven restringidas, censuradas, limitadas, se ven coercionadas, hay fuga de cerebros, hay persecuciones, hay limitaciones. Entonces, tomé el caso de Cuba, pero también debe pasar lo mismo en Arabia Saudita. Y en Cuba, profe, ¿el poder quién lo tiene? Estados Unidos, podríamos decir, ¿o no? Y no, en Cuba el poder lo tiene el Partido Comunista, Sí, pero viste que que... sería una traducción generalista de un sector que antiguamente serían los Castro y su Sí, 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 equipo de sí. trabajo, y su equipo de gobierno, digamos, sus, no sé, 300, 500 personas más íntimas, tendrían el poder. Ahora lo tienen los herederos de los Castro, que serían los referentes del Partido Comunista Cubano. No, Eso es el poder. ellos lo ¿Eh? que dicen es que, digamos, sus decisiones están limitadas, podríamos decir, al poder que Estados Unidos ejerce sobre la No, isla. claro, pero eso es otra cosa. Eso es porque su economía no es fuerte. ¿Por qué su economía padece? ¿Por qué carecen de A, de B y de C? La culpa la tiene el otro. Perfecto, puede ser. No voy a esto en una clase de ideología política. Cada uno puede pensar lo que le parezca, está bien. Pero eso no tiene nada que ver con el poder interno que tienen las ciencias al interior del régimen. El recurso que se les da, las libertades que se le dan para que esos científicos cubanos desarrollen, profundicen, escriban y brillen en el concierto, al menos latinoamericano. En el concierto latinoamericano no hay autores importantes en estos temas, cubanos. En Cuba, por ahí en el exilio sí, pero en Cuba. Pero sí hay un desarrollo muy valioso y muy interesante y muy reconocido por el mundo en medicina, en fármacos, en vacunaciones, en todo lo que sería la limpieza de la sociedad, sí, bueno, la salud primaria sería la no farmacologizada, digamos, la salud preventiva, que tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Es decir, esta idea de la higiene, de los hábitos, de la educación, de la información. Son muy buenos los cubanos, muy buenos. Y en eso y en muchas otras cosas más son muy buenos. Se han destacado en olimpiadas de muchas cosas, por ejemplo. En el arte, por lo menos musical, han sido muy buenos. O no sé si seguirán siendo muy buenos, pero no en las ciencias sociales, para nada. Y no creo que las ciencias sociales tengan ningún futuro en Arabia Saudita. No creo que tengan ningún futuro en Afganistán, donde gobierna un sacerdote. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales requieren una ecología para profundizarse, un contexto, un proceso de libertades políticas que necesitan para poder discutir el poder. ¿No? Uso el poder en un sentido muy genérico, ¿no? Los poderes, los vínculos de poder, las relaciones de poder, las relaciones sociales. Y eso cuestiona el régimen. Siempre el cientista social o cuestiona el régimen o se transforma en un científico orgánico, en un intelectual orgánico, que eso sería algo así como un científico militante. Escribo para el poder, para defenderlo. Busco todas sus fortalezas y las desarrollo y oculto y omito todas sus debilidades. Porque lo que me interesa a mí como intelectual orgánico, como intelectual militante, es fortalecer esa expresión política, sea Arabia Saudita, sea radical, sea comunista, sea lo que fuese. El militante orgánico es como el periodista orgánico. ¿Qué hace el periodista orgánico? Resalta y tapa. Tapa lo que no conviene y resalta. Bueno, entonces la ciencia necesita contexto. La ciencia necesita contexto. Por eso podemos decir que hay un vínculo que no es casual, que no es azar solo, que la ciencia se haya desarrollado más fuertemente en los países más libres. Aunque hay ciencia muy fuerte, muy buena en países autoritarios como China. China es un país autoritario, un país
comunista, un país vertical, en donde las sociedades no tienen las libertades que nosotros conocemos. Por ejemplo, no sé, tomo una libertad tonta. No sé si tonta, una libertad chiquita. Te agarraste, enojaste con el presidente y escribiste una foto con un artículo y dice, estoy harto de este presidente, no lo soporto más, o esta presidenta, ojalá viniera otro. Eso es impensable en China. O pararte en la puerta del primer ministro y decir con un cartel, fuera, fuera Deng Xiaoping, fuera. Es impensable, completamente imposible. Las redes sociales están totalmente reguladas, totalmente administradas, totalmente controladas. Google tuvo que hacer un acuerdo bastante vergonzoso con el régimen chino para poder entrar a China y que los chinos puedan usar Google, y entonces es un Google parcial, porque hay un montón de cosas que aceptó no mostrarle a los chinos cuando ponen en el buscador tal cosa. Ustedes, por ejemplo, sabrán que en un buscador, les doy un ejemplito, pero todo tiene que ver con esto, con la revolución científica y los regímenes políticos. No me estoy yendo para nada. Pero ustedes sabrán que cuando ponen una palabra en Google, el algoritmo les pone sinónimos y posibilidades que están buscando. Yo le pongo sillón, sí, y ahí me pone sillón, dega, sillones, silla, me va vinculando para que yo apriete rápidamente y lo encuentre. Eso en China te va para un lado y no para el otro. No te sugiere nada de lo que el régimen no quiere que. Entonces Google no te sugiere democracia en China. Yo pongo te aparece DEC, te aparece dedo, pero nunca te aparece democracia. Democracia. Democracia no aparece para seguir investigando, te aparece dedo. ¿Me explico? Pero eso no es casual, está filtrado, acordado por escrito con el régimen. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver si China puede desarrollar teoría política, teoría social, sociología política, filosofía política, antropología de primer nivel, y que sus autores disputen la venta de libros mundiales, disputen los mejores doctorados del mundo, sean referente absoluto de la bibliografía dominante. Vamos a ver, por ahora no se está dando. Por ahora no hay chinos entre los 10 más citados en filosofía política. Sí hay chinos entre los 10 más, porque sabemos quiénes son las personas más leídas del mundo. Eso se sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema de indexación, por lo cual hay miles de rankings donde se sabe cuál es el libro más leído de este año, cuáles son los 100 libros más leídos, cuáles son los 100 libros más vendidos, cuáles son los 100 autores más citados por otros, cuáles son los. Eso sabe todo el mundo, está totalmente indexado. Y por lo tanto podemos saber quiénes lideran en cada uno de los campos, qué autores de referencia son los más leídos en el tema de género y pobreza, quiénes son los más leídos en el tema de microchip y 5G, quiénes son los más. Sabemos todo eso. Y por ahora los chinos no aparecen en filosofía política. Están dedicados a 5G, a conquistar el espacio, a revolucionar los microchips, las computadoras, sí, muy, muy fuerte. Armas muy fuertes, robótica muy fuerte. Ciencias sociales no. Repetirían el mismo modelo de Arabia Saudita, de Cuba. Y ahí en ese caso habría que ver el chino que aparece citado dónde está, porque el problema que tienen las grandes universidades es que los chinos, digamos, y los hindúes también, van a hacer sus doctorados a las grandes universidades. Sí. Y después, digamos, no trabajan para esas universidades, sino que muchos se vuelven a China. Sí, claro, por supuesto. Entonces la mayoría de los graduados y posgraduados, no sé, de Oxford, de Cambridge, por una cuestión demográfica, ¿no? Que son de origen chino. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? No olviden de hacer una breve referencia entre contexto político, entre marco político general, imperio, lengua, lenguaje general, desarrollo de la ciencia, instituciones científicas y desarrollo de la ciencia, cambio científico y cambio político, mínimos vínculos
que marcan que en la historia de la ciencia se han ido dando cosas, dinámicas que no son casuales, que no están porque sí. Otro de los ítems más importantes en esta historia de la ciencia, sí, abuelo de pájaro, ¿no? En 1 hora y media que llevo, nada más, pero que quiero dejarles planteado es la titánica, heroica, maravillosa, impactante aventura que se llamó la enciclopedia. En este proceso revolucionario del siglo XVIII, XIX y XX, hubo saltos, hitos, momentos extraordinarios. Uno de ellos fue la construcción de la enciclopedia. ¿Saben algo de esto? Si yo les digo enciclopedia, no sé, supongamos Sofía Fuentealba, enciclopedia, ¿qué vuelve del otro lado? ¿Qué reflexión? ¿Qué información? ¿Qué es? Un libro, puede ser. ¿Sí? ¿Qué más? Priscila. Sí, perdón, Sofía. No, iba a decir que contiene información, dependiendo, ¿no? de lo que se trate. Un libro. Pone un conjunto de conocimientos sobre un tema, siguiendo lo que dice Sofía. Es un libro con un conjunto de conocimientos sobre un tema. Micaela, ¿qué te suena enciclopedia? Andrea, Milipil, ¿a qué le suena? Micaela. Creo que venía por alfabeto. Yo tenía enciclopedias en casa y venían alfabetizados como si fuera un diccionario, pero con información en más profundidad que lo que te desarrolla un diccionario. O sea, no conceptual como el diccionario, sino que más allá, más teórico, por ahí, si se quiere. Andrea, ¿qué recordás de la enciclopedia? ¿Qué sabés? Diccionario. Ibas a decir un diccionario. Y sí, podría ser. Bueno, es un poco todo eso, la enciclopedia, pero es mucho más que eso. A mí me llama la atención su silencio, porque en todas sus casas había una enciclopedia cuando eran chicas ustedes. Bueno, no sé si en todas, pero estoy seguro que en más de la mitad de ustedes, como bien dijo ella, había una enciclopedia. La enciclopedia es justamente el conjunto de la ciencia. Claro. Claro. Esperen que busco alguna. Que me duele todo. Yo iba a hacer lo mismo. A ver, voy a buscar acá. Por ejemplo, esta era parte de una enciclopedia de historia universal. Entonces, viene 180 libros como estos, la colección tiene 180 libros, donde la idea era recopilar toda la historia universal. Bueno, la enciclopedia de la que yo le estoy hablando no es 180 libros sobre historia, es sobre todo el conocimiento del mundo. Sobre todo el conocimiento del mundo. Y ha llegado a ocupar habitaciones completas quien tiene la colección. ¿Vieron ustedes las casas de esas películas de abogados que ponen esos estudios lujosos y esos muebles eternos con los tomos de actualización de sus leyes? Entonces ustedes ven todo un mar de lomos, de libros homogéneos estéticamente, de mismos colores, del mismo tamaño. Todo es como una pared, pareciera más un empapelado que un libro, pero finalmente algo los diferencia unos de otros. Bueno, ese modelo de acumular todo el saber jurídico es el modelo que se intentó, digamos, a partir de 1751 en Francia y en Europa, tratando de un grupo de locos, de genios, de seres maravillosos, entre otros Diderot y D'Alembert, de tratar de juntar todo lo que se sabía en el mundo. Porque claro, no había internet, la escritura era algo muy costosa, recién la imprenta estaba, digamos, desarrollándose a costos muy altos,
no había una lengua común, cada uno producía saberes fuera de la universidad, y en la universidad, y en las iglesias, y en los centros astronómicos, y en donde pudiera, en los castillos. Entonces había una ensalada, había un montón de gente pensando, y había que empezar a juntar todo el conocimiento del mundo. Todo el conocimiento del mundo, o del mundo europeo, o del mundo, digamos, posible, ¿no? A lo mejor no todo el conocimiento del mundo, ¿no? Eso me hace acordar a la maravillosa, me da ganas de llorar cuando lo pienso, tarea noruega extraordinaria a la que le debemos el futuro de nuestros nietos, de el Banco de Semillas del Mundo. Todas las semillas del mundo, ¿no? Cuánto hay que agradecer a tanta gente, a tantos gobiernos, a tantas ONG. Ustedes saben que hay mucha gente trabajando a full por juntar todas las semillas del mundo y guardarlas en lo más profundo de la tierra, en una forma, en un banco completamente protegido y seguro para que dure en los próximos siglos, y que frente al exterminio ecológico o a la posibilidad de catástrofes planetarias y alimentarias, tengamos allí, aunque sea, las cajas plásticas. ¿Vieron las cajas plásticas azules? Bueno, son más o menos 3, 4, 5 de esas, son baúles plásticos llenos de unos tipos de semillas. Miles y miles y miles de baúles plásticos llenos de una semilla. 7, 100, 200 baúles solo para los tipos de papa, solo para los tipos de chaucha, 200 baúles solo para los tipos de banana, y así pisos y pisos se están construyendo para guardar todas las semillas del mundo. Eso se está haciendo en Noruega. Entren, busquen, infórmense, busquen el Banco de Semillas del Mundo. Está en el Polo Norte, en un lugar ultra recontra frío y lejano, y han hecho un búnker, creo, no estoy seguro, que antiguamente había una mina allí, y esa fue la base de la construcción, eso no estoy seguro. Y entonces se llega hacia allí, gente que va por África, por América Latina, van pidiendo por convenio a la India para que le manden semillas de 7, 8 tipos de arroz, de 9 o 10 tipos de maíz, para guardar todas las semillas del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Son loquitos? ¿Tienen una gana de gastar plata? ¿Saben qué hacer? ¿Están reaburridos? No, porque estamos frente a un exterminio de especies aceleradísimo y a una homogeneización de las especies que ponen en peligro los ecosistemas. Están desapareciendo especies completas, animales y vegetales y alimenticias, que ponen en riesgo el futuro de la humanidad. Y entonces estos noruegos, junto a mucha otra gente, se ha dedicado hace ya, creo que hace 20 años ya que el proyecto está full, a juntar todas las semillas del mundo. ¿No les parece algo que da ganas de llorar? ¿No les parece un arca de Noé? Tal cual. El arca de Noé de la semilla, ¿no? Algo increíblemente maravilloso. Ustedes se dan cuenta que el mundo está en desequilibrio, ¿no? Que hay peligros de exterminios de especies, de empobrecimiento nutricional agudo. Solo en América Latina hemos perdido el 70% de la papa y del maíz original. Ya nadie lo tiene, ya nadie lo cultiva, desapareció. Lo que cultivaban nuestros abuelos ya nadie lo tiene, nadie podría plantarlo de nuevo porque nadie guardó semillas. Desaparecieron todas esas especies y nos quedamos con la que era el choclo más grande, más rápido, más fértil, que puede ser un gran avance, pero también puede ser una gran amenaza, puede ser un gran empobrecimiento. Bueno, no me voy a ir por las ramas, pero búsquenlo, admírenlo, disfrútenlo de conocer al banco de semillas más grande del mundo. Va a ser mucho más placentero que ver una película de acción. Va a ser hermoso que lo conozcan. Bueno, así como alguien quiere construir el banco, el arca de Noé de las semillas del mundo, no alguien quiere, ya se está construyendo, alguien planteó la idea de unir todo el conocimiento humano, procesarlo,
editarlo, imprimirlo y ofrecérselo a la humanidad. Y ese trabajo lo lideraron Diderot y D'Alembert. A partir de 1751 fue un trabajo, en la primera etapa hasta el 72, o sea que duró 20 años la primera etapa. Luego vino la Revolución Francesa, que, bueno, cambiaron muchas cosas, y la primera etapa lograron reunir, digamos, algo así como 80.000 artículos, 3.000 ilustraciones científicas, fue la primera etapa, estos primeros 20 años, 80.000 artículos, o 70 y pico de mil artículos, y casi 3.000 ilustraciones científicas sobre aves, sobre plantas, sobre rocas, y se juntaron, hay que juntar 80.000 artículos en una era en donde tener un caballo y un carro era un lujo total, en donde hacer 100 kilómetros costaba 10 horas de viaje. Y había que traerlo, y había que reunirlo, y había que conseguirlo. No había kioscos, ni internet, ni correo. Había que hacer un correo, sí había, pero no para estas cosas. Entonces fue un trabajo monumental, ayudado mucho por 3 pensadores que fueron centrales en la época: Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que también fueron parte, apadrinaron ese proceso. Eso lo hicieron los franceses, pero la revolución del conocimiento científico en el 1700 no terminó ahí. La enciclopedia se multiplicó, se consolidó y siguió adelante. A tal punto siguió adelante que una jovencita como, no sé quién dijo, Luciana o alguien, que tenía en su casa, y yo, y acá, llegó a nuestras casas. Fue un modelo en el que en una mitad de las casas argentinas, si el padre o el abuelo o la madre valoraba la educación de su familia, iba a hacer el esfuerzo, iba a comprar la enciclopedia, que había 2 grandes rivales hace 40 o 50 años en la zona: la española y la Real Academia Española, que se llamaba Sopena, y la británica, que era la Premium. La española era la versión B de la enciclopedia, igual era muy buena. Nosotros teníamos la Sopena, la Real Academia Española, que en materia de lengua era exquisita porque era sostenida por la Real Academia Española, y en materia de ciencia era buena. Y entonces, yo creo que venía un tomo por mes, no sé si era un tomo por mes, puede ser un tomo por mes. Sí, puede ser. Puede ser, pero a lo mejor es muy, muy veloz, puede ser. Pero uno se armaba de más o menos 3, 4 metros de libros a lo largo de un año y medio. 3, 4 metros. O sea, uno tenía que preparar el mueble donde iba poniendo todos los tomos, y toda la familia iba usándolo para hacer las tareas, los deberes, para informarse, para leer sobre una planta. Entonces la enciclopedia traía sobre los monos, sobre Cortázar, sobre la pintura, sobre la historia del mundo, sobre los incas, sobre el océano, sobre las ballenas. Traía un poco de todo, de acuerdo a la estructura idiomática de la letra, como el diccionario. Por eso cuando alguien dijo un diccionario, podría ser, después vinieron los diccionarios ilustrados, que eran como una mezcla reducida de la enciclopedia y del diccionario. Bueno, la enciclopedia, que hizo una tarea monumental para alfabetizar científicamente a centenares de millones de seres humanos, que de otra manera no podrían haberse alfabetizado con distintos campos de la ciencia, las artes, la filosofía y la literatura, en lo que se llamó la creación de una sociedad culta. Recuerden ustedes que la divulgación científica fue promoviendo la idea de cultura, de una sociedad culta. Y eso lo hizo la revolución científica, la revolución burguesa, la formación de burguesía de clase media, y experiencias y esfuerzos monumentales como la enciclopedia francesa, que era acercarle al mundo 80.000 artículos sobre ciencia. Todo lo que se supiera en ese momento. Y hoy
¿Cuál es una idea revolucionaria en materia de enciclopedia? Maravillosa, que su propia idea da ganas de llorar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la enciclopedia que ustedes conocen? Wikipedia. ¿Cuál? Wikipedia. Exactamente. Exactamente. Piensen en Wikipedia o en Wikipedia. Piensen un minuto. ¿Qué es Wikipedia? Es una propuesta como el arca de Noé de la semilla. Es una propuesta maravillosa. De entrada, es una propuesta gratuita para el mundo. Ustedes saben que Wikipedia tiene fundador, pudo haber creado el derecho de autor. En el mismo momento en que uno creaba Wikipedia, el otro creaba Microsoft. Uno lo usó para ser multimillonario y el otro lo usó para entregarle el saber humano al mundo y lo hizo sin derecho de autor. Nadie paga nada por usar Wikipedia en el mundo, pero tiene o tuvo dueño. Pero ese dueño se lo ofreció al mundo. Hagamos todos juntos una enciclopedia del mundo. Todo. Federico López, ¿sabe algo? Escribí un artículo bueno en la enciclopedia para que el mundo sepa tu saber y compartirlo. Y Natalia, que vive en la India, hace lo mismo. Y Luciana, que está en el Caribe y conoce algo sobre las piedras caribeñas, hace un artículo y se la ofrece al mundo. Y la enciclopedia la incorpora, lo publica, lo ordena y se lo ofrece al planeta gratuitamente. Y ahora todos los hindúes, los chinos, los argentinos, los bolivianos, van a poder ver el artículo con el saber que Luciana tiene y que se lo ofreció al planeta. No hay nada parecido. No hay ninguna biblioteca mundial parecida. Aunque UNESCO quiera hacer esfuerzos, está lejísimo de constituir una oferta global, mundial, para el saber de todo el planeta, cooperativamente, construido entre todos los seres humanos. Y gratis. Para que todos los seres humanos sepan más, puedan contar lo que saben, puedan circular esos saberes y la humanidad sea mejor. Wikipedia es una cosa emocionante. Es una utopía hippie, ¿no? Nada más que materializada. Sí, totalmente. A veces la usamos nosotros y como somos tan distraídos y tenemos tantas cosas en la cabeza, muchas veces no reflexionamos sobre lo que tenemos. Y siempre decimos que qué bueno sería aportar un artículo, no solo sacarle, sino aportarle algo a Wikipedia. Lo mismo pasa, nada que ver con Wikipedia, nada que ver, pero el ejemplo que quiero dar, en chiquito pasa lo mismo con YouTube. Mucha gente usa YouTube y muy poca aporta a YouTube. Por eso se dice que hay una creciente generación de parásitos. Los parásitos son los que le sacan la comida a otro gratis a cambio de nada, le chupan la sangre, sacan y no ponen nada. Se aprovechan y no devuelven nada. Una conducta ética es, si tengo un saber y usé Wikipedia 10 años y yo tengo un buen saber, una conducta ética que hace a la humanidad mejor es que haga un artículo y ofrezca ese saber. Eso es ser un ciudadano del mundo mejor. No solo saco, fotocopio para mí. No, devuelvo. Eso es muy importante. Bueno, no importa eso. Lo importante es lo maravilloso que es Wikipedia para el planeta. Wikipedia es Diderot y D'Alembert, pero a diferencia de aquellos revolucionarios científicos, esta enciclopedia la hacemos entre todos. No hay un acopiador, no hay alguien que decide qué va adentro del libro y qué no va, sino la construimos toda la humanidad. Millones de personas construimos
la enciclopedia más grande del mundo. Y si ustedes usan Wikipedia van a ver que es extraordinariamente amplio lo que dispone. Es inmenso, y si ustedes pudieran usar algún otro idioma que el español, el universo se agranda a la N Sí. de lo disponible, de artículos, de historias, de conceptos, de saberes. Eso está allí, gratis. A donde vayan, se conectan a internet y bajan el saber mundial. Bueno, es parte de lo que empezaron Diderot y D'Alembert para construir un mundo científico. Entonces, con esto vamos cerrando la clase de hoy. Importante lo de la enciclopedia, importante también para repasar los autores, las instituciones científicas, el rol del imperio, el rol de la lengua, el rol del inductivismo, el rol de esos personajes, la lucha contra la iglesia, el capitalismo, el contexto democrático para algunas ciencias sociales, fueron algunos de los conceptos que trabajamos hoy en esta clase de Historia de la Ciencia o Introducción a la Historia de la Revolución Científica. ¿Alguna pregunta o alguna duda o algún comentario? Sería muy bienvenido antes de terminar. Cerramos. Bueno, gracias a todos. Les pido, les ruego que entren a Wikipedia, reflexionen sobre ella y entren a el lugar donde están todas las semillas del mundo. Conózcanlo. Hasta la semana que viene. Chao, Andrea. Chao todos. Chao, nos vemos el miércoles. Chao. Nos vemos. Que estén bien.